Hemos llegado al final de una semana de estudio de la Palabra de Dios, la primera semana de nuestro nuevo folleto de estudio, un folleto que definitivamente nos va a ayudar a comprender cuál es nuestra esperanza, nuestra verdadera esperanza frente a todos los artilugios que el enemigo se ha inventado para que nosotros desviemos nuestra vista de dónde debemos ponerla. Esta semana estuvimos estudiando varios temas muy interesantes respecto al origen del mal y nuestro pastor Dani Perla nos daba varios comentarios que nos ayudaban a reflexionar. Como él lo dijo en algunas ocasiones, lo expresamos todo en palabras humanas, así que lo único que podemos hacer es confiar que se ha dado lo mejor que podemos en cada comentario para ayudarle a comprender. Pero definitivamente esto es solamente un comentario y su estudio personal de la Biblia, ese que usted hace ahí en casa, con su Biblia, con su folleto también, si usted ya lo tiene, ese es el que le va a ayudar a fortalecer. Nosotros acá solo queremos aportarle un granito de arena. Y hoy vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado durante estos días. Así que vamos a hacer una oración para realizar nuestro resumen. Querido y bondadoso Padre, te damos gracias por tu provisión que es abundante. Te damos gracias porque tú cuidas de nosotros y te damos gracias por lo que hemos aprendido en esta semana. Oramos pidiendo sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la semana se destacó un concepto que no quiero pasar por alto de nuevo para reforzarlo en este resumen, y ese concepto es el del dualismo. Las religiones orientales, la filosofía griega y un montón de sistemas filosóficos o filosófico-religiosos han intentado crear en la mente del ser humano la idea del dualismo. El dualismo significa que el bien y el mal deben existir siempre, que el mal de alguna manera es necesario, pero descubrimos esta semana que el mal no es necesario. Dios no necesitaba el mal, es más, Dios quería proteger al universo del mal. Entonces alguien se preguntará, pero si Dios quería proteger al universo del mal, ¿por qué creó seres que podían tener la posibilidad o que tenían la posibilidad de pecar? La respuesta la descubrimos en esta semana, es simple y sencillamente que Dios es amor. Dios es amor y su amor no le permitiría actuar con prejuicios de lo que sus obras harían. Él no está limitado por nosotros ni por nuestras acciones, claro que no. Él quiso siempre compartir ese amor y la única manera en que podía compartir ese amor era con criaturas que fueran inteligentes y que pudieran responder adecuadamente a sus llamados de amor, a sus evidencias del amor. Eso es los ángeles y nosotros los seres humanos y otras criaturas en otros mundos, otras criaturas inteligentes, como las que se describen allá en el libro de Job. No vamos a entrar en detalle en ese tema. El universo es tan vasto que no podemos creer que somos los únicos en el universo. Además de los ángeles y la creación de esta tierra, hay más creación de Dios. Sin embargo, el elemento clave aquí es Dios creó por amor y por amor dotó a sus criaturas de libertad moral para elegir, o lo que llamamos en un término bastante común, el libre albedrío. Ahora, considerando eso, noten el riesgo que Dios tomó. Dios dio a su creación la libertad también de ir en contra de Él. Claro, puso en evidencia, porque esto siempre yo quiero que ustedes lo tengan en mente, puso en evidencia las consecuencias. Dios siempre ha sido claro, siempre ha sido claro. No es el mago que engaña a la persona haciendo un movimiento de mano por un lado y haciendo el truco por otro, no. Dios es muy directo y claro. Mientras estamos en armonía con su voluntad, podemos tener vida. Pero cuando nos rebelamos contra Él, eso se constituye en el pecado. El pecado, así en mayúscula. Eso se constituye en el pecado, la rebelión contra Él, que produce todos los pecados que nosotros conocemos y de los que, hemos experimentado en nuestra existencia aquí en la tierra. Así que recuerden, la rebelión no llegó porque Dios la creara, Dios no la necesita. El pecado no llegó a existir porque estuviera en el plan de Dios, no era el plan de Dios que existiera el pecado. Llegó a existir
porque hubo un ser, una criatura en el universo que no estaba contento con todas las bendiciones que Dios le había dado. Es lo que estudiamos cuando hablamos de la misteriosa ingratitud. El ser más encumbrado, después de Dios, claro está, pero el ser más encumbrado del universo decidió que no era suficiente para él, que ese puesto que Dios le había dado de protector de la ley de Dios no era suficiente para él. Él se envaneció tanto que quiso ser Dios. Su orgullo le hizo comenzar a verse a sí mismo en lugar de contemplar el carácter y el amor de Dios. ¿Y entonces qué hizo? Chismear. Eso es lo que podríamos decir, es una de las traducciones de Ezequiel 28 cuando dice que tú te corrompiste a causa de tus contrataciones o de la multitud de tus transacciones, depende de la versión que usted lea, pero ahí el texto en hebreo nos da la idea de que Lucifer en el cielo comenzó a propagar chismes, calumnias sobre el carácter de Dios, proyectando lo que él mismo tenía en su corazón, ingratitud, injusticia, todo eso, proyectándolo sobre Dios. Qué tremendo, ¿no? Que la criatura no lograra ver su posición, pero no podemos, y lo voy a decir de esta manera, no podemos criticar a Satanás porque nos pasa exactamente lo mismo. Aunque eso lo vamos a estudiar la próxima semana, a los seres humanos hoy día nos pasa lo mismo porque no queremos asumir nuestro lugar de criatura, queremos ser Dios. Tenemos la misma rebelión que comenzó en el Edén, pero con una diferencia. El pastor Dani Perla nos dijo en esta semana, y fue muy interesante su comentario, que para Lucifer no se creó un plan de salvación como para nosotros, y es por una razón. Esa razón está explicada en nuestra lección de este día, y se encuentra en la cita que dice así, en la cita que está aquí en nuestra lección de hoy, y dice así: si pudieron revelarse en la misma presencia de una gloria inexpresable, no podían ser puestos en una condición más favorable para ser probados. No había reserva de poder, ni mayores alturas, ni profundidades de gloria infinita para dominar sus celosas dudas y sus rebeldes murmuraciones. Su culpa y su castigo debían ser proporcionales a sus exaltados privilegios en las cortes celestiales. Es decir, Dios sí quiso salvar a Lucifer y también a la tercera parte de los ángeles. Quiso salvarlos. De hecho, leímos en la semana una cita que decía que Dios soportó pacientemente al enemigo. Y ese soportar pacientemente no es que simplemente lo dejó y dijo, bueno, haz lo que tú quieras. No, trató de convencerlo, le llamó al arrepentimiento, le mostró por qué es que él debía respetar la posición en la que él había sido puesto, que era una posición muy exaltada, como ya hemos dicho antes. Pero Lucifer albergó en su corazón odio, orgullo, maledicencia, envidia, y lamentablemente esto lo hizo llegar más allá de lo que Dios podía hacer por él. ¿Por qué digo de esta manera esto? Porque cuando Lucifer cruzó la línea, esa línea la cruzó conscientemente de lo que estaba haciendo. A pesar de la revelación que tenía de Dios, una revelación completa, si podríamos decirlo así, esa revelación no hizo que Lucifer desistiera de su orgullo. Y por eso, Lucifer se convirtió en Satanás. Es por eso que también explicamos en la semana que el mal no tiene sentido, es algo irracional. ¿Cómo puede ser que alguien en la misma presencia de Dios se rebele? Eso es inexplicable. El pecado es el misterio de la iniquidad, pero Dios le pondrá fin al pecado. Y tomó el riesgo de darle libertad a sus criaturas, pagando el precio más alto que se puede pagar. La cruz del Calvario nos muestra hasta qué punto Dios respeta nuestra libertad. Él tomó sobre sí la paga del pecado para que si tú y yo decidimos volvernos a Él, arrepentirnos de corazón y volvernos a Él, no tengamos que sufrir la suerte del enemigo. Nosotros tenemos una oportunidad si reconocemos que el Creador, en su amor,
ha desarrollado un plan para salvarnos a ti y a mí. Si reconocemos a nuestro Dios como nuestro Señor, si miramos a Jesús y su cruz y luego su resurrección como nuestra esperanza, entonces tendremos esperanza. Así que al finalizar esta semana, solo debemos preguntarnos, ¿vamos a dudar del amor de Dios, que se entregó a sí mismo para que nosotros, para que yo, una criatura envilecida por el pecado, lo matara? Porque fueron mis pecados y tus pecados los que mataron a Jesús. ¿Vamos a dudar de ese amor tan grande? Yo espero que no. Yo espero que hoy le digamos al Señor, Señor, gracias por tu amor. Ayúdame a vivir para ti. ¿Qué tal si oramos por eso? Para que el aprendizaje de esta semana nos ayude a comprender que el mal no tiene sentido. El mal surgió de la ingratitud y del orgullo de una criatura y de las criaturas. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de volvernos al Señor y el Señor nos recibirá con sus brazos abiertos. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. Gracias te damos por tanto amor que manifiestas para con nosotros. Por favor, ayúdanos a vivir para ti. Te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros. Reconocemos que el mal es un intruso en el universo. Tú solo quieres el bien para tus criaturas. Perdónanos, porque nuestros pecados ocultan tu rostro de nosotros, pero ayúdanos a mirar hacia la cruz del Calvario y contemplar ese inmenso amor que lo dio todo para que hoy nosotros tengamos una oportunidad de salvación. Gracias por tan grande amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.